Saludos y bienvenidos a el nuevo episodio de este curso de programación en Go en español. Aquí Dude the Builder saludándolos y vamos a hablar en esta ocasión sobre los tipos de datos básicos en Go. Estuvimos viendo anteriormente cómo funcionan las variables, ¿verdad? Una breve introducción a cómo se declaran variables en Go. Y estuvimos viendo ejemplos bien sencillos que pues tocaron superficialmente los tipos de datos básicos de int, ¿verdad? Ahí vimos en un caso el float 64. Pero ahora vamos a ir más en detalle sobre los tipos de datos en Go básicos. Hay unos tipos de datos que son un poco más complejos que vamos a estar viendo en otros episodios porque hay que dedicarles más tiempo. Inclusive de los tipos básicos, el string que tenemos aquí al final, también vamos a tener que dedicarle más tiempo en otro episodio porque también es un tipo de datos que, aunque es de los básicos, su funcionalidad es amplia y requiere más tiempo. Pero vamos a ir rápidamente, vamos por aquí y vamos a empezar con estos tipos de datos numéricos, ¿verdad? Los lenguajes de programación desde su origen siempre han estado bien atados al mundo de la matemática, al mundo científico. Trabajar con números es bien importante para el mundo de los programadores y de las computadoras. Así que en los tipos de datos básicos en Go, tenemos una serie de tipos de datos, en inglés lo van a ver mencionado como los data types, que son específicamente para trabajar con números. Empezando, tenemos los tipos de datos que trabajan con números enteros, ¿verdad? No estamos hablando de números que no tienen una parte decimal, no tienen punto o coma, ¿verdad? Como en algunos países se utiliza el punto o la coma para definir un número decimal. Los enteros en Go tienen diferentes tamaños y esto es con la intención de uno poder ser lo más eficiente posible a la hora de trabajar con números, ¿verdad? Si por ejemplo estamos trabajando con un número entero que sabemos que no va a pasar de 127, por ejemplo, pues podemos usar un int 8, porque un int 8 va desde negativo 127 hasta positivo 127. De la misma forma, pues tenemos y el int 8 es un número entero que se almacena con 8 bits, por eso el número 8. De la misma forma está el int 16, que utiliza 16 bits, el int 32, que usa 32 bits, y el int 64, que usa 64 bits. Pero Go tiene también este tipo de dato especial, se llama int, solamente, no tiene un número. Y int se puede decir que es el tipo de dato numérico que más se utiliza en todos los programas de Go. Es bien frecuentemente utilizado, se utiliza en los ciclos for, se utiliza muchísimo en general, ¿verdad? Cada vez que necesitamos un número entero, porque él simplemente el tamaño de los bits que va a utilizar el int a la hora de almacenar el valor en memoria, pues depende de la arquitectura. Go, el compilador está escrito de tal forma que va a utilizar el tamaño que sea más eficiente para la arquitectura que estamos utilizando. Si estamos utilizando una arquitectura que trabaja mejor con números de 64 bits, pues va a utilizar un int 64 tras bastidores, pero el tipo de datos que estamos utilizando va a seguir siendo int. Y es importante y causa, ¿verdad?, a veces mucha confusión cuando uno está empezando a trabajar con Go, que aunque tras bastidores la arquitectura que estamos usando, el int, en realidad lo convierte a un int 64, pero int e int 64 siguen siendo dos tipos de datos diferentes, aunque en esa arquitectura a la hora de almacenar memoria pues sean iguales.
Lo mismo pasaría en una arquitectura que utiliza tras bastidores el int32, ¿verdad? Pero en realidad esto está hecho de tal forma que el programador no tiene que estar pensando en esto. ¿Verdad? Uno simplemente utiliza int y el compilador se encarga de hacer lo más eficiente, lo más adecuado para la arquitectura que uno está utilizando. Si continuamos, van a ver que tenemos unos tipos de datos que se parecen muchísimo a los ints, y es porque son números enteros, pero son números enteros sin signo, o sea que solamente van desde 0 en adelante, números positivos solamente. Nuevamente, al igual que int, tenemos un uint que no tiene ningún número, y el uint también va a utilizar el tamaño en bits que sea más eficiente para la arquitectura en la que estamos trabajando. Los números enteros sin signo, al igual que los números enteros con signo, pues tenemos la versión uint 8, 16, 32, 64. Y en adición hay un tipo de dato especial que es uint ptr, uint pointer, que se utiliza en el mundo de la programación que en inglés llaman unsafe o no tan segura, ¿verdad? Porque ya estamos trabajando a un nivel más bajo con la memoria, y casi siempre se utiliza cuando estamos trabajando con alguna interfase que tiene que trabajar con programación en C o directamente con un sistema operativo. Así que no es tan frecuente, ¿verdad? En los programas normales que la mayoría de los programadores están utilizando Go para hacer, pues no se está utilizando tanto este tipo de datos, pero sí existe, y va a tener el tamaño que pueda almacenar la dirección en memoria más grande que pueda trabajar en la arquitectura en la que estamos programando, porque el propósito es almacenar direcciones de memoria dentro de este tipo de datos. Continuamos con los números decimales, o los que se conocen como punto flotante o coma flotante, en cuyo caso pues hay dos tamaños, 32 bits, 64 bits, el float 32 y el float 64. Estos tipos de números tradicionalmente se utilizan cuando necesitamos mucha rapidez en las computaciones, porque los cálculos se hacen sumamente rápido, dado a cómo funcionan las arquitecturas hoy en día de los procesadores, de los CPU. Pero hay que tener mucho cuidado porque la precisión cuando se utilizan este tipo de números de punto flotante se puede perder rápidamente, y existen muchos ejemplos donde se pueden ver cálculos que uno esperaría que da un resultado, pero no da exactamente ese resultado, simplemente da una aproximación. Así que si la precisión absoluta es algo bien importante en sus programas, pues hay que tener cuidado a la hora de utilizar los float 32 y 64. De hecho, esto tiene mucha importancia a la hora de trabajar con aplicaciones financieras, porque lo natural sería, ¿verdad? Una persona dice, bueno, pues si voy a trabajar por dar un ejemplo, con dólares y centavos, pues puedo utilizar un float 32 o un float 64. Pero eso es una mala idea, porque los cálculos van a perder precisión rápidamente, y pues alguien va a perder dinero en ese tipo de transacción, lo cual no es bueno. Así que ahí vemos cómo Go tiene estos dos tipos de datos para trabajar con los números decimales. También Go tiene dos tipos de datos, uno complex 64 y otro complex 128, que son para trabajar con números complejos. Los números complejos son los que tienen una parte real y una parte imaginaria. Se utilizan muchísimo en la matemática, en la ingeniería, en el mundo científico. Y Go los trata como un tipo de dato nativo del lenguaje, ¿verdad? Que hay otros lenguajes en donde esto solamente se ve dentro de alguna librería externa, pero en Go son parte interna del lenguaje. Luego tenemos el tipo de dato sumamente sencillo, que es el bool, ¿verdad? El que trabaja con los booleanos.
El bool, pues en realidad solamente puede tener dos valores, true or false. Internamente, Go, los compiladores lo pueden inclusive simplemente almacenar como un solo bit, ¿verdad? Un 1 o un 0. Es bien eficiente trabajar con los booleanos y los vamos a ver muchísimo también en la programación. Porque se utilizan como en donde quiera que trabajamos con alguna condición, ¿verdad? Un condicional, en un if o dentro del for. Eso más adelante cuando veamos ese tipo de estructura donde el código se ramifica dependiendo de una condición, pues ahí vamos a estar trabajando con los booleanos de forma extensa. Tenemos próximo, puse aparte estos dos tipos, que uno es byte y el otro es rune. Byte en realidad es un alias, es un sinónimo de el uint8, ¿ok? Porque el uint8 es un número positivo sin signo, ¿verdad? Que se almacena en 8 bits. Y en el mundo de la computación, pues 8 bits equivale a un byte, ¿ok? Y por eso, pues crearon este alias como una conveniencia. Y para recordar que si yo tengo una variable de tipo byte, pues quiero enfatizar que la estoy utilizando como 8 bits y no como un número entero que de casualidad su tamaño es 8 bits, un byte, ¿verdad? Hay una diferencia ahí, ¿verdad? Porque si yo estoy utilizando un número entero pequeño como el contador, el conteo en un siglo for, no es lo mismo que si estoy utilizando ese número entero pequeño como un almacén de opciones de configuración. Cada opción es un bit dentro de ese byte, y si está activada es un 1, si está desactivada es un 0. Lo que en inglés conocemos mucho como los flags, ¿verdad? Pues eso es bien diferente a simplemente un uint8 que se utiliza como un conteo o algo así. Así que por eso existe este alias, ¿ok? Y de la misma manera, rune, que viene, rune viene del uso inclusive literario, ¿verdad? En donde vemos en la literatura inglesa que se hace referencia a que un carácter de un lenguaje, a una letra de un lenguaje, se conoce como un rune. Pues en Go, un rune es precisamente eso, es un carácter, pero específicamente es un carácter codificado como UTF-8 dentro del esquema de Unicode, y es un alias también de el int32, ¿ok? Porque Unicode especifica que cada carácter puede ir desde un byte hasta 4 bytes. Y si es de 4 bytes, pues está utilizando 32 bits, ¿verdad? Así que necesitamos por lo menos un int32 para poder almacenar toda la gama de caracteres dentro de Unicode. Y por eso, pues ellos hicieron un alias, le pusieron rune, ¿verdad? Porque es más fácil recordar entonces que estamos trabajando con caracteres y no simplemente con números enteros de 32 bits. Entonces finalmente tenemos el string, la cadena, como se conoce comúnmente en español, que viene siendo una secuencia de caracteres, y en el caso de Go siempre estamos hablando de caracteres codificados como UTF-8, así que cada carácter en un string en Go va a ser un rune, ¿ok? Pues vamos a tener también que lo que conocemos como el código ASCII está incluido, ¿verdad?, dentro de lo que es UTF-8. Así que si tenemos caracteres sencillos como tradicionalmente los conocemos bajo el código ASCII, pues también están
contemplados en lo que Go considera un string, porque todo está dentro de lo que se conoce como UTF-8. El manejar los strings en Go es algo bien importante, como también en cualquier otro lenguaje de programación, ¿verdad? Tanto manejar números como manejar texto, y en este caso específicamente el tipo de dato string, es algo bien importante dentro de Go, y por eso pues hay una funcionalidad enorme relacionada a cómo trabajar con los strings, y vamos a hablar sobre eso en otro episodio en más detalle. Así que yo quería mostrar, vamos acá más arriba tengo un esqueleto nuevamente de un pequeño programa en Go, en donde estoy definiendo aquí dos variables A y B. Le estoy asignando estos valores 5 y 4, y luego estoy definiendo esta variable X aquí, y le estoy asignando a X el resultado de A más B. ¿Ok? Y entonces aquí estoy imprimiendo la pantalla. Estoy utilizando los retornos de línea aquí para darnos un poco más de espacio para que se vea claramente cuál es el output del programa, el resultado, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo la variable X, ¿verdad? Tiene tipo tal y el valor tal. Aquí vemos... Anteriormente habíamos visto este comodín de %t, que es para ver el tipo de un dato, y el comodín %v nos da el valor como tal, y es una conveniencia porque no importa el tipo de dato que sea, pues nos va a imprimir el valor. Existen comodines específicos para cada uno de los tipos de datos. Por ejemplo, para los números enteros es %d, para los puntos flotantes %f o %g, y etcétera. Pero la ventaja de %v es que simplemente no tenemos que preocuparnos qué tipo de dato está en la variable, pues él va a averiguar eso por sí mismo y hace lo correcto a la hora de imprimirlo a la pantalla. Tenemos aquí entre brackets el número 1. Y esto es una conveniencia también que nos provee la función printf de Go, del paquete FMT, de FOMT. Porque en otros lenguajes, cuando estamos utilizando printf, pues cada vez que usamos un comodín, tenemos que entonces también acá repetir la variable muchas veces. Ver si estamos simplemente refiriendo a la misma variable, pues habría que poner X, X, ¿verdad? Una variable por cada comodín. Pues en Go podemos simplemente decirle, ok, no, este comodín es aplicado a la primera variable nuevamente, ¿verdad? Que es igual que este comodín, la primera variable. Y la primera y única que tenemos es la X, así que le va a aplicar estos dos comodines a la X, y esa es la forma en que puede imprimir a la pantalla. Así que vamos a guardar esos cambios, y esta vez en vez de compilar y correr, vamos a utilizar para variar, ¿verdad? El Go Run. Le especificamos el nombre y ahí él corre el programa, lo compila y lo corre, ¿verdad? Y nos da el output variable X tipo int valor 9. ¿Ok? Vamos a regresar acá al código y vamos a ver qué pasa si en vez de sumar vamos a dividir. O sea que la A es igual a 5 y la B es igual a 4. Así que estamos dividiendo 5 dividido entre 4. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa. Hacemos el Go Run y nos dice que el resultado es int y el valor es 1. Así que en el mundo de Go, si dividimos dos números enteros, el resultado también va a ser un número entero, y en este caso, lo que una división 5 dividido entre 4 nos hubiera dado algún tipo de número decimal, 1 punto algo, ¿verdad? O 1, algo. Él simplemente descarta toda la parte decimal y nos deja con el número entero. Es importante saber esto, ¿verdad? Que no vaya a sorprender a uno a la hora de uno estar trabajando con números enteros y la división. Ahora, ¿qué pasa si
por ejemplo, le decimos 5.0, ¿verdad? Y 4.0. Ahora, la A y la B, los dos, en vez de ser enteros, son números decimales, números de punto flotante. Así que la A dividido entre B, ahora esta operación es una operación con dos números de punto flotante. Vamos a ver qué pasa. Hacemos el go run y efectivamente nos dice que el resultado es un float 64 y que el valor es 1.25. ¿Ok? Así que eso es lo que esperaríamos, ¿verdad? De esa división. Y al hacerlo de forma utilizando tipo de datos punto flotante, pues obtenemos el resultado esperado. Vamos a ver nuevamente otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo digo solamente 5 y 4.0? Ahora la A es un entero y la B es un punto flotante. Vamos a ver qué pasa. Damos un go run y el compilador nos dice, tenemos un problema aquí. La operación es inválida, A dividido entre B. ¿Por qué? Porque los tipos mismatch types, quiere decir que los tipos no son compatibles. Tenemos un entero y un float 64. Go es extremadamente estricto a la hora de trabajar con los tipos de datos, lo que en otros lenguajes de programación quizás hubiera dado un resultado al convertir automáticamente uno de estos valores. Por ejemplo, en muchos lenguajes de programación el 5 se hubiera convertido automáticamente a un 5.0, a un float también, y hubiera dado el mismo resultado anterior de 1.25. Pero en Go eso no pasa. En Go, si tenemos dos valores, dos variables, tienen que ser del mismo tipo para poder hacer este tipo de operación. No podemos hacer operaciones con tipos diferentes, ¿ok? Quiero también que vean el ejemplo. Vamos a hacer ahora que la A es igual a 5, la B es igual a 2 y vamos a utilizar el operador en inglés que se conoce como left shift, de movimiento hacia la izquierda. Estos son operadores que trabajan a nivel de los bits, ¿verdad? De un número entero. Pues a nivel binario, ¿verdad? Esto lo que hace es que el número entero que está almacenado en la variable A, vamos a mover los bits hacia la izquierda el número de veces que diga la variable B, que en este caso dice 2. Vamos a ver si esto funciona. Ok. Vamos a darle un go run y el compilador nos dice que la operación es inválida. ¿Por qué? Porque cuando estamos utilizando el operador de left shift o el de right shift también, el número de veces que queremos que se muevan los bits en la dirección que sea, tiene que ser especificado como un unsigned int, como un entero sin signo. Obligatoriamente tiene que ser positivo. Y nosotros usamos un entero normal, común y corriente. Así que, ¿qué se puede hacer en este tipo de situación? Pues cada tipo de dato tiene lo que se conoce como la operación de conversión, ¿verdad? Este 2, si se escribe así literalmente como lo tenemos, es interpretado por Go como un entero, un int. ¿Okay? Ahora, si yo quiero obligar a que sea un uint, que es un entero sin signo, ponemos el tipo de dato y el valor lo rodeamos de los paréntesis
O sea que tipo de datos, paréntesis, el valor y cerramos paréntesis. Esto es lo que se conoce como una conversión en Go. Nosotros estamos convirtiendo el 2 en un uint para efectos de luego en esta operación poder cumplir con la regla de que el número de veces que queremos que se mueva hacia la izquierda los bits de la variable a, pues estamos especificándolo como un uint. ¿Ok? Vamos a probar esto. Venimos aquí, hacemos el go run y efectivamente tenemos el resultado. Nos dice que es tipo int y el valor es 20. O sea que el resultado de hacer un left shift, un movimiento hacia la izquierda de los bits de 5 dos veces, nos da el resultado 20, el número entero 20. De la misma forma, quiero que vean también, vamos a venir aquí, en este ejemplo no necesitamos que sea un uint, ¿ok? Y ahora vamos a utilizar el operador módulo. Este operador módulo o remanente, ¿verdad? En inglés es módulo o remainder. Lo que hace es que divide y el resultado es cualquier remanente que queda de esa división, ¿verdad? El sobrante. O sea que en el caso de 5, si dividimos 5 entre 2, pues el sobrante sería 1, ¿verdad? Porque 2 por 2 es 4 y quedaría 1 para llegar a 5, ¿verdad? Vamos a correr el programita y efectivamente vemos que nos dice que es 1. ¿Ok? Ahora, importante saber que ese operador nuevamente aplica a los números enteros. Si tratamos de aplicar esta operación a un punto flotante, el compilador nos va a decir que no, esa operación es inválida. No podemos hacer esta operación. ¿Por qué? Porque en la base, la operación de módulo, lo que está haciendo es una división primero y no podemos nuevamente hacer una división si tenemos un punto flotante y un número entero, porque los tipos no son iguales. Así que esto es un dato bien importante en Go, ¿verdad? La regla de que a la hora de hacer las operaciones, los tipos tienen que ser iguales. O tenemos que entonces, en ese tipo de caso, en esa ocasión, si queremos, ¿verdad? Poderlo, por ejemplo, yo puedo hacer aquí y decirle que yo quiero que el 5 sea un int. Ok. Y lo que estamos haciendo es convirtiendo ese 5.0, que es un punto flotante, a un int. Vamos acá, corremos el programa y ahora todo funciona y no hay problema con el compilador, porque explícitamente le estamos diciendo que el 5.0 queremos que sea un int. Esa conversión en realidad lo va a convertir a 5, ¿verdad? El número entero 5. Otra cosita, ¿verdad? Cuando veamos más adelante cómo es que los programas utilizan los condicionales y las ramas que podemos hacer de ejecución dentro de un programa, por ejemplo, con el if, si tenemos, por ejemplo, que definimos, vamos a poner aquí y es igual a true, ¿ok? Y es igual a cierto, ¿verdad? Y después tenemos un if, que no hemos visto de esto todavía, pero más adelante lo vamos a ver. Pero los if son sumamente sencillos en Go. El if, pues lo que sigue es una condición que tiene que ser un booleano. El resultado de la operación o de la expresión que sigue la palabra clave if
tiene que dar como resultado un booleano. Entonces, en muchos lenguajes uno ve que pues, se escribe algo como esto: if y igual a true. Y entonces el código, ¿verdad?, que queremos ejecutar. Ahora, en Go, el modo idiomático de escribir este tipo de if es simplemente if y, ¿verdad? Porque si y sabemos que va a ser una variable de tipo booleano, pues no tenemos que hacer esa comparación, ¿verdad? Simplemente si y, esto quiere decir if y, ¿verdad? Si y es cierto, pues entonces se ejecuta este código. Si no es cierto, pues no se ejecuta este código y el programa continúa. Un detallito, ¿verdad?, a la hora de trabajar con los booleanos, del estilo idiomático en Go, de cómo escribir ese tipo de comparaciones cuando tenemos una variable que es booleana como tal. De hecho, vamos a hacer un poquito de espacio aquí. Y los operadores de comparación es igual, no es igual, es menor, es menor, es igual, es mayor es igual, ¿verdad? Estos operadores de comparación todos producen un booleano como resultado. Así que si tenemos la expresión 2 mayor a 3, pues esto va a producir el booleano false, ¿verdad? Y así por el estilo. Por eso estos operadores de comparación son los que principalmente se utilizan en los condicionales que vamos a ver más adelante. Pero el resultado de todas esas comparaciones pues siempre es un booleano o true o false. ¿Cierto? True, false, falso. ¿Okay? Así que con esto pues ya tenemos aquí una breve introducción, ¿verdad?, a los tipos de datos en Go. Son los tipos de datos básicos. Próximamente vamos a tener un episodio que va a hablar más en detalle sobre los strings, las cadenas, el texto y ese mundo, ¿verdad?, dentro de Go que es sumamente poderoso. Y por eso Go se ha utilizado muchísimo para procesar lenguajes de todo tipo. Y también más adelante pues estaremos viendo los tipos de datos más complejos, de agregados como se conocen, en donde ya tenemos tipos de datos que contienen colecciones de tipos de datos. Son más complejos en sus estructuras, pero no necesariamente son complicados para trabajar con ellos. Ya verán que es sumamente sencillo. Como todo en Go, ¿verdad?, es sumamente sencillo trabajar con ese tipo de estructuras. Así que espero que le haya gustado este episodio sobre los tipos de datos básicos. Si les gustó, pues no olviden darle like. Si aún no lo han hecho, se pueden suscribir para enterarse cuando salen los videos nuevos. Y cualquier duda, pregunta o recomendación en el área de los comentarios será bienvenida. Así que aquí despidiéndome, Dude the Builder. Hasta la próxima. Nos vemos.